Es la 1:00 p.m. en punto, es un gusto acompañarlos, estamos en Meridiano Blue, hoy es lunes 2 de febrero, cambiamos el calendario, vamos con las noticias, habla a esta hora la canciller Rosa Villavicencio, la escuchamos desde la Embajada de Colombia en Estados Unidos. Catherine Ávila, ¿qué dice la canciller a pocas horas del encuentro entre el presidente Donald Trump y el presidente Gustavo Petro? Ricardo, buenas tardes. Pues justamente a esta hora la canciller está entregando las declaraciones de esa reunión que sostuvo con el embajador Daniel García Peña y el ministro de Defensa. Estas son las conclusiones. Hacer todos los preparativos, logística, las temáticas, pues estamos, como les digo, abrazando toda la positividad de una relación que se va a relanzar y que va a significar avances muy importantes en lo social, en el buen entendimiento diplomático y también en lo económico para la región. Con ese espíritu hemos venido toda la delegación, hemos estado preparando la reunión para mañana. Pues Ricardo, a esta hora entonces la canciller está entregando esas conclusiones de esa reunión con la que comenzó aquí en Washington la agenda del presidente Gustavo Petro. El ministro de Defensa también entregará detalles de este encuentro con el que se plantea básicamente mostrar resultados. La reunión que va a tener mañana el presidente Gustavo Petro con su homólogo Donald Trump, resultados en materia de incautación, resultados también en materia de seguridad, a propósito de la inclusión del presidente Gustavo Petro en la lista Clinton. Pues la canciller Rosa Villavicencio le está dando paso a esta hora al ministro de Defensa Pedro Sánchez. La noticia del momento en Blue Radio. 2 minutos, hay noticia urgente que tiene que ver con las consecuencias de la ola invernal en el país, mar de leva en la costa caribe colombiana y una emergencia en la zona del Urabá que deja atención, una persona muerta y 3 más desaparecidas. Acaba de ser confirmada esa información por las autoridades en el departamento de Antioquia. ¿Qué se sabe? ¿Quiénes son las víctimas del invierno en Medellín? Héctor Santamaría. Pues Ricardo, lo acaban de confirmar en la reunión del Comité Extraordinario de Gestión del Riesgo aquí en el departamento de Antioquia, donde se advierte que los hechos fueron en zona rural del municipio de Necoclí, uno de los municipios que se encuentra bajo el agua en la zona de Urabá, debido a las fuertes lluvias que han caído desde el fin de semana y que se mantienen a esta hora. Estas 4 personas, todos hombres, estaban haciendo labores de pancoger, fueron arrastrados por las aguas y así lo acaba de confirmar el propio gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. De las 4 personas desaparecidas en el municipio de Necoclí, la mayoría de ellos son pobladores rurales mayores. El que se encontró ya fallecido es un hombre mayor, un poblador rural, un campesino. Y por esa razón, Ricardo, incluso el gobernador a esta hora se dirige hacia la subregión de Urabá para evidenciar de primera mano la magnitud de estas emergencias en los municipios de esta subregión. Hasta el momento, según el balance que también acaban de entregar, 7.500 familias están damnificadas en el departamento debido a la lluvia, Ricardo. Las emergencias por cuenta del invierno no solamente ocurren en el Urabá, también en la costa caribe colombiana. El mar de leva es impresionante, se han inundado una cantidad importante de barrios en la ciudad de Riohacha, capital del departamento de La Guajira, y también olas de hasta 4 metros en todo el litoral caribe, en Santa Marta, que es un sitio caracterizado por un mar muy tranquilo por efecto de la Sierra Nevada, también en Barranquilla y en Cartagena. Lo último de las emergencias por las lluvias en la costa caribe, Vanessa Saldarriaga. Lo último, Ricardo, es que la hidroeléctrica de Urrá tuvo que apagar las turbinas para aliviar las descargas de agua que está haciendo al río Sinú ante las continuas lluvias que siguen en estos momentos afectando al departamento de Córdoba. Por esto se suspende entonces la producción de energía, por lo menos desde esta central de energética, lo que podría generar millonarias pérdidas para el sector. No se sabe por cuántas horas se tendrá que implementar esta emergencia. Lo cierto es que ya está rebosado por lo menos en 1.5 metros esta central eléctrica, o por lo menos este embalse, lo que está generando descargas hasta por 2.400 metros cúbicos de agua por segundo. Eso, para que usted tenga una idea, una medición, es como si le estuvieran descargando el contenido de 58 piscinas olímpicas por minuto a este embalse. A esto se suma la crisis y recordemos que ya son 2 personas fallecidas las que deja este mar de fondo en la región Caribe, una de estas en Coveñas y otras más en el municipio de Puerto Colombia. En ambos casos habrían hecho caso omiso a la bandera roja que implicaba la prohibición para no tomar baños debido al oleaje intenso, Ricardo. Sumando
Las víctimas mortales ya son 3 por cuenta de esta ola invernal, si sumamos la víctima en Necoclí, en el departamento de Antioquia. A propósito de esta emergencia que afronta el país, ustedes ven las imágenes en Ditu y en YouTube del embalse de Urrá, pero también del Mar de Leva en diferentes partes de la costa caribe colombiana. Hay un llamado que acaba de hacer la Procuraduría a la Unidad de Gestión de Riesgo y a los cuerpos de bomberos en todo el país. Sergio Barbosa. Ricardo, buenas tardes. Mire, la Procuraduría está haciendo un fuerte llamado de atención a la Unidad de Gestión del Riesgo, alcaldías, gobernaciones y entidades del orden territorial para que garanticen de manera estricta y permanente la prestación del servicio público esencial de bomberos en todo el país. Lo que ha dicho la Procuraduría en este caso es que este servicio es una obligación permanente de municipios y distritos que son los responsables directos de garantizar su continuidad y eficiencia durante todo el año. En ese sentido está advirtiendo el Ministerio Público que si se incumplen las órdenes sobre garantizar este servicio de los bomberos, pues esto podría acarrear sanciones disciplinarias posteriores, Ricardo. Unas 6 minutos. En medio de las emergencias de la creciente de los ríos en el departamento de Córdoba, se habría producido el volcamiento de una lancha en la que iba uno de los más peligrosos cabecillas del Clan del Golfo, alias Gonzalito, que iba hacia una zona de ubicación temporal en Tierra Alta, en el departamento de Córdoba. A pesar de que el gobierno ha confirmado su muerte, la verdad es que a esta hora, 1:07 del lunes 2 de febrero, la fuerza pública no tiene en su poder el cuerpo de este peligroso delincuente del Clan del Golfo. Felipe García. Sí, señor, y aunque en las últimas horas fue confirmada la muerte de alias Gonzalito, uno de los principales cabecillas del Clan del Golfo, las fuerzas militares y la policía confirman que hasta el momento no han recuperado su cuerpo, lo que mantiene, por supuesto, abierta la verificación plena de las circunstancias en las que habría ocurrido su supuesto fallecimiento. La información preliminar, ya lo decía usted, indica que este criminal murió tras un accidente en lancha en jurisdicción de Tierra Alta, Córdoba, pero hasta el momento no hay presencia física del cadáver. José Gonzalo Sánchez, conocido como alias Gonzalito, recordemos, es considerado uno de los hombres más poderosos del Clan del Golfo y en este momento las autoridades mantienen operaciones en el área para confirmar plenamente el hecho y establecer detalles sobre lo que ocurrió. Desde agosto del 2022 hasta enero del 2026, el gobierno del presidente Gustavo Petro había aumentado en más de 7.000 pesos el galón de gasolina. En febrero de este año se redujo 500 pesos y no se ve inmediatamente reflejada esa disminución en algunas estaciones de servicio porque hay existencias previas que habían sido adquiridas, es decir, gasolina que había sido comprada a un mayor precio. Seguramente en muy breve plazo, Laura Olarte, ya van a tener todas las estaciones de servicio ajustado el precio a la resolución del gobierno, es decir, con la reducción de 500 pesos. Ricardo, así es, justamente el gremio de estaciones de servicio mencionó no es posible aplicar la rebaja de forma instantánea sin generar pérdidas económicas. Esto es lo que mencionan desde las estaciones de servicio. Desde el sector explicaron que aunque la reducción en el precio de la gasolina sí se está realizando, se está haciendo de manera progresiva y no inmediata como la normativa lo exige. Esto debido a la forma en la que funciona la cadena de distribución de combustibles. En Colombia las estaciones compran gasolina mediante una venta en firme, es decir, adquieren el combustible a un precio ya establecido y deben agotar ese inventario antes de poder venderlo a un valor más bajo. Escuchemos lo que dijo David Jiménez Mejía, vocero gremial nacional de Somos Uno. En algunas estaciones pueden aplicar ya la medida porque tienen inventario nuevo al precio con la reducción señalada por el gobierno, pero algunas otras estaciones están saliendo de su inventario y digamos que hago especial énfasis en aquellas que están en los municipios más alejados, que tienen unos inventarios de los cuales tienen que salir para poder ver reflejada esa reducción en el precio en sus tableros. El gremio reiteró que aunque respeta la decisión y trabaja para cumplirla de manera transparente, insisten en que se espera una correcta implementación que requiere coordinación institucional para proteger tanto al consumidor final también como a la estabilidad del sector en todo el país. Hay protestas de los moteros, de los motociclistas en Bucaramanga por medidas que se han adoptado en la capital del departamento de Santander. Verónica Rincón. Una caravana de motociclistas ha recorrido Bucaramanga desde tempranas horas de la mañana con bloqueos intermitentes en vías principales como la calle 36 con carrera 27 en protesta por la medida que empezó a regir desde este 2 de febrero y que prohíbe la circulación de motocicletas por la carrera 33 durante 6 horas al día y una restricción de parrillero en una zona del centro de la ciudad. Uno de los líderes señaló. Bueno, esa restricción de parrillero hombre y sus complementos vulnera los derechos fundamentales
fundamentales de más de 600.000 motociclistas que hay en el área metropolitana, y no solamente lo de ellos, sino los de cada persona que usa este medio de transporte. La medida fue tomada por las autoridades de tránsito en cumplimiento de una orden de un juez que obligó a los alcaldes del área metropolitana de Bucaramanga a implementar medidas para combatir el mototaxismo. A esa hora están reunidos representantes del gremio y autoridades para llegar a acuerdos. Hablamos de noticias del mundo, de la postulación que hizo Chile de la expresidenta Michelle Bachelet para ser próxima secretaria general de Naciones Unidas, de la victoria ratificada de la derecha en las presidenciales de Costa Rica, de las negociaciones que Irán reinicia con Estados Unidos en torno a su programa nuclear y del Día de la Marmota. César Moreno. Hola, muy buenas tardes. El presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció la inscripción formal de la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet para las elecciones de finales de año para ocupar la Secretaría General de las Naciones Unidas. La exmandataria chilena ya cuenta con el apoyo de México y de Brasil. Dan cuenta de una experiencia política y humana que le permite ofrecer un aporte serio y sustantivo al trabajo de Naciones Unidas en momento en que el mundo necesita de más cooperación. Agradezco el respaldo a esta candidatura de Estado y asumo la tremenda responsabilidad que significa. Por su parte, el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, evitó respaldar la candidatura de Bachelet para liderar la ONU y dijo que no se pronunciará hasta que no sea investido el próximo 11 de marzo. Seguimos aquí en el vecindario porque la presidenta electa de Costa Rica en primera vuelta, la oficialista de derecha Laura Fernández, aseguró que en su gobierno nunca permitirá el autoritarismo. Su campaña estuvo basada en propuestas de mano dura contra el narcotráfico y de reformas de los poderes del Estado. El cambio será profundo e irreversible. La ilusión es enorme. El presidente iraní Masoud Pezeshkian pidió iniciar las negociaciones con Estados Unidos sobre el programa nuclear de la República Islámica, tras haber planteado la amenaza de una intervención militar y enviar 10 buques de guerra al Golfo. El presidente Donald Trump afirmó que esperaba lograr un acuerdo con Irán. Egipto, Arabia Saudita y también Turquía actúan como mediadores para el intercambio de mensajes entre Teherán y Washington. Recordemos que Estados Unidos exige que Irán renuncie por completo al enriquecimiento de uranio, algo a lo que Teherán se niega, alegando su derecho en virtud del Tratado de No Proliferación Nuclear. Y por último, Phil, la marmota de Punxsutawney, apareció y dio su pronóstico. Tras salir de su tronco en Gobbler's Knob, vio su sombra y dice la tradición que aún quedan otras 6 semanas de invierno. Se retrasa entonces la llegada de la primavera. El Día de la Marmota se celebra hace más de un siglo. 6 semanas más de invierno, según el Día de la Marmota. 1:13 minutos en Deportes. Don Octavio y Abrebocas tiene que ver con el invierno por cuenta de las lluvias de este domingo en el Campín, que hicieron que su cancha se convirtiera prácticamente en una piscina. Quedó aplazado para hoy el segundo tiempo, casi todo, del partido Millonarios Deportivo Independiente Medellín. Exactamente, Richie, con las buenas tardes y el saludo para todos. A partir de las 3 de la tarde se va a jugar ese duelo en la capital del país. También hablaremos de los otros 2 partidos del día de hoy que se van a jugar en el fútbol de Colombia, el resto de partidos que se van a jugar en el fútbol europeo, también en el fútbol sudamericano, porque habrá fútbol argentino y brasilero, y hablaremos del mercado de fichajes. Está a punto de cerrarse el mercado de fichajes en Europa y estaremos hablando de eso con todos los detalles en minutos acá en los deportes en Meridiano Blue. El concejal de Bogotá, Daniel Briceño, denunció que el gobierno del presidente Gustavo Petro habría implementado una nómina paralela de más de 100.000 contratos de prestación de servicios. Esto fue lo que respondió en Mañanas Blue. Néstor, lo primero es que hay que aclararle que estamos hablando de contratos de prestación de servicios, no de convenios interadministrativos, no de otro tipo de contratos, sino contratos de prestación de servicios en persona natural. Estos fueron 101.400 contratos por un valor de 6 billones de pesos, que si yo me pongo muy juicioso y lo comparo con la misma época de firma de ley de garantías antes de Congreso en el gobierno Duque, tenemos que hay un aumento del 74% en gasto. Duque en su momento firmó contratos por 3.2 billones de pesos y Petro está firmando contratos por 6.1 billones de pesos. 101.400 contratistas nuevos en el gobierno nacional, que tengo que decirlo en nuestra... El rollazo político con Andrés Carmona. 1:15 minutos. ¿Qué novela la definición del Consejo Electoral para saber si Iván Cepeda puede o no participar en la consulta presidencial del 8 de marzo, a pesar de que ya había participado en la del 26 de octubre? Don Andrés Carmona, le hemos seguido minuto a minuto
capítulo a capítulo a este culebrón mexicano, en el que ya vamos en que cambió un voto muy sorpresivamente uno de los magistrados, Altus Baquero. Estaba 6-3 inicialmente prevista la votación, quedó 5-4 y estamos en manos de conjueces. Entonces, ¿cuál es el siguiente episodio de su telenovela El futuro de Iván Cepeda? ¿Cuál será? Bastante culebrón se ha convertido esta decisión del Consejo Nacional Electoral, un culebrón que además tiene una fecha límite, que es el próximo 6 de febrero, que es el momento en el que la sala plena, la registraduría cierra la posibilidad de inscripción de las consultas y en donde se debe verificar si Iván Cepeda podrá o no participar en el llamado Frente por la Vida. Pero escuche usted uno de los tantos argumentos que desde muy temprano vino a esgrimir aquí al Consejo Nacional Electoral una de las demandantes de la inscripción de Cepeda, la representante Catherine Miranda. La resolución que sacó el Consejo Nacional era absolutamente clara. Hasta el 26 de septiembre se tenía la posibilidad de modificar o desistir de la participación en la consulta. Sin embargo, ese mismo 26 de septiembre, el partido de la Unión Patriótica Comunista y el mismo Polo Democrático ratificaron la intención de participar en una consulta interpartidista, lo cual Ricardo, obliga entonces, que el ¿cómo quedó la votación? 5 votos, 5 salvamentos de voto, es decir, 5 votos en contra de la ponencia presentada por los 3 magistrados del pacto histórico, los 3 votos a favor, hablamos de Álvaro Echeverry, Alba Lucía Velázquez y Fabiola Márquez, y una aclaración de voto. Le explico, la aclaración de voto es: estoy de acuerdo con el sentido de la ponencia, pero hay unos puntos que quiero dejar explícitos en mi voto. Ese voto fue el de Altus Baquero, que sorprendió porque se esperaba que Altus Baquero votara en contra de la ponencia. Con este hecho se va para conjueces, se tienen que designar 2 conjueces principales y eventualmente un conjuez suplente para dirimir esta votación y llegar a los 6 votos reglamentarios. Ya se conocen los 18 nombres, 2 por cada partido: Partido Liberal, Conservador, Colombia Justa Libres, Colombia Humana, Partido de la U, Partido Liberal, Centro Democrático, Alianza Verde y Polo Democrático Alternativo. Ahora se va a proceder con el sorteo de esos 2 conjueces. Ese sorteo lo hará la delegada de la Procuraduría en balotas, y sabiendo los 2 nombres de sus conjueces podremos de pronto conocer cuál será el sentido de la votación el próximo miércoles en la sala plena. Ricardo. Divisas, bolsas y mercados en Meridiano Blue. 1:17 p.m. y luego de la suspensión temporal del decreto de emergencia económica, el presidente Gustavo Petro está anunciando recortes en su presupuesto. Se espera que esta misma semana se conozca el plan financiero del gobierno. Víctor Grosso, de Data y FX. Efectivamente, a través de sus redes sociales, el presidente Gustavo Petro indicó que tras la suspensión temporal de la emergencia económica y en caso de su hundimiento definitivo, vendrá un recorte de unos 16 billones de pesos, que era lo que más o menos pretendía recaudar el gobierno con la hundida reforma tributaria y con la emergencia económica y su posible prórroga. Ahora el gobierno, como ha hecho en años anteriores, porque siempre ha sobreestimado los ingresos frente a las realidades del país y luego debe implementar recortes al no recaudar lo esperado, seguramente primero anunciará un congelamiento de varios rubros del presupuesto general de la nación y después, finalizando el gobierno, emitirá un decreto materializando el recorte. Así ha ocurrido en años anteriores y es precisamente la tarea en la que se encuentra en este momento trabajando el equipo técnico del Ministerio de Hacienda y de las demás carteras para mirar por dónde pasarán la tijera. Inclusive el viceministro técnico de Hacienda, Leonardo Pasos, alcanzó a mencionar que 5 millones de usuarios de 3 departamentos del Caribe se van a quedar sin energía por esta decisión de la Corte Constitucional que los obliga a recortar el presupuesto de la nación. Y aunque el presidente Petro y su equipo económico ya están pensando en cómo sería dicho recorte y sobre quién recaería, el Ministerio de Hacienda hará un último intento ante la misma Corte, presentando un recurso para evitar que se caiga definitivamente la emergencia económica. Víctor Grosso, datayfx.com. La salud de los colombianos en cuidados intensivos. Blue Radio informa. Y salen más nombres que estarían vinculados a este nuevo escándalo del gobierno nacional, ese denunciado por el mismo presidente Gustavo Petro en medio de sus reclamos a sus propios funcionarios por nombrar interventores en las EPS, dice él, para hacer business, para hacer negocios. Este nuevo nombre sería otra de las recomendaciones de sus hojas de vida. Jessica Gutiérrez. Antes de Jessica, un detalle pequeñito. Mientras eso pasa en Colombia, sí, en Londres, este martes 3 de febrero, la exdirectora del DAPRE, Laura Sarabia, presenta cartas credenciales ante los Reyes, es decir, como embajadora de Colombia en el Reino Unido. Persiste en ese cargo diplomático pese a las mismas denuncias del presidente Gustavo Petro. Jessica.
En medio de los recientes pronunciamientos del presidente Gustavo Petro sobre la salida de Luis Carlos Leal de la Superintendencia Nacional de Salud, donde señala que una de las razones de su retiro del cargo fue que se dejó engañar por Laura Sarabia para posesionar a agentes interventores. Pues en Blue Radio realizamos una línea del tiempo en la que se evidenció que durante la administración de Leal solo nombró a 2 interventores de EPS que estaban bajo esta medida administrativa. Pues recordemos que en abril de 2024 la Superintendencia ordenó la intervención de la nueva EPS y como primer agente interventor nombró al médico Julio Alberto Rincón, designación que se dio bajo la administración de Leal. De manera paralela, durante esta misma gestión, también designaron a Duber Dixon Vargas como agente interventor de la EPS Sanitas. Pues estos nombramientos se dieron en el contexto de una administración que tuvo una duración de tan solo 8 meses. Pues en diálogo con Blue Radio, Julio Alberto Rincón, quien es uno de los agentes interventores nombrados durante la administración de Leal, aseguró que quien solicitó la autorización para recomendar su hoja de vida fue el director de la ADRES, Félix León. No sé a qué el presidente ni me interesa interpretarlo. Lo que yo tengo claro es que mi hoja de vida llegó en forma accidental a través del doctor Félix Martínez de la ADRES. Me pidió permiso si podía mandar mi hoja de vida al Superintendente Nacional de Salud, doctor Luis Carlos Leal, y le dije que sí. Después me ofrecieron ser agente interventor de una EPS. Con la salida de Luis Carlos Leal de este cargo, después asumió Giovanni Rubiano, quien recordemos que en noviembre del 2024 también cambió a todos los agentes interventores de las EPS y en su momento también se cuestionó que la mayoría de estos funcionarios tenían antecedentes como gestores de hospitales públicos durante la administración de Gustavo Petro como alcalde de Bogotá. Esto es lo que usted debe saber a esta hora en Meridiano Blue. 1:22, ya voy a Washington para conocer qué han dicho los ministros del presidente Gustavo Petro en la declaración que acaban de dar en la sede de la embajada. Ya vamos a hablar también del invierno que está causando muchos estragos en el país. Antes hablamos de una situación que nos toca a todos, que nos afecta por los robos en Bogotá. Sé que pasa en muchas ciudades del país, pero estamos hablando aquí específicamente de la capital de la República. Y hablamos de algo que siempre hemos dicho se respeta, la autonomía de los jueces, pero algo está pasando. Las cifras son realmente increíbles y preocupantes más que cualquier cosa. Las cifras que acaba de revelar la alcaldía de Bogotá indican que 9 de cada 10 ladrones en Bogotá quedan en libertad por decisión de los jueces. Don Felipe García. Y hablamos de esto, Ricardo, a propósito de que en las últimas horas 2 fleteros de 22 y 24 años quedaron libres, pese a que hay videos donde se ve cómo siguen a sus víctimas. Luego de salir de un banco, los amenazan con armas de fuego y les roban el dinero y sus pertenencias. También la policía los vincula a otros atracos en Barrios Unidos, Engativá y Usaquén. Sin embargo, un juez determinó que no contaban con antecedentes suficientes para enviarlos a prisión y ambos están nuevamente en las calles. Pues en 2025 en Bogotá fueron capturados 1.690 personas por fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. El 78% fue detenido en flagrancia, sin embargo, solo 518 fueron enviados a la cárcel y 17 recibieron detención domiciliaria. Es decir, Ricardo, 1.155 capturados con armas de fuego quedaron en libertad por razones como la no imposición de medidas de aseguramiento, penas mínimas inferiores a 4 años, comparecencia al proceso, conciliaciones o fallas procesales. Esta situación es aún más crítica en el delito de hurto. De 5.025 ladrones, delincuentes capturados en las calles de Bogotá, 4.497 quedaron libres, lo que representa el 89%. 46% de estos fue liberado por decisión de un juez y el 43% por solicitud de la Fiscalía. Y para que se haga una idea de cuáles son esos pillos que están todavía en la calle, sí, entre los beneficiados por estas decisiones judiciales están los conocidos como los altagamas. Se acordará usted que eran los que robaban los carros pues de alto valor aquí en las calles de Bogotá, los roles, ladrones especializados en el robo. Ladrones de camionetas, ladrones de relojes de alta gama y los relojes costosos. Los Bautista, que es una red de extorsión que operaba mediante call centers, incluso con delincuentes en las cárceles.
A propósito, Felipe, de estos ladrones en las calles, la familia del profesor Neil Cubides, quien recordemos fue hallado sin vida en el sur de Bogotá y con indicios de tortura, está denunciando graves falencias en todo el sistema de vigilancia de la zona donde fue visto por última vez, y por eso le están pidiendo una reunión urgente al alcalde de Bogotá, precisamente para avanzar en esta investigación. Eso es en el 85/15. Sí, señor, ahí es donde fue la última vez que, de acuerdo con su familia, se montó a un vehículo de servicio público y no se volvió a conocer su paradero hasta que lastimosamente fue encontrado sin vida. Calila. Sí, mire, la familia del profesor Neil Cubides denunció graves fallas en el sistema de cámaras de seguridad del sector de la clínica Country en el norte de Bogotá, donde fue visto por última vez, lo que ha dificultado de manera sustancial el avance de la investigación por su homicidio. Según el abogado Juan David Bassani, la ausencia de registro fílmico ha impedido establecer, entre otros aspectos clave, el vehículo que abordó la víctima, ya que varias cámaras de la zona al parecer no estaban funcionando. Escuchemos. Hoy por hoy no se ha podido establecer cuál fue el vehículo que abordó el profesor Cubides. Lo cierto es que las cámaras de la zona al parecer estaban dañadas. No se pudo obtener información sino por virtud de una cámara de un comercio. Ante esta situación, los familiares solicitaron una reunión con el alcalde mayor de Bogotá para exponer la falta de operatividad del sistema de videovigilancia en un sector de alta afluencia, alertando que recientemente hubo otros 2 paseos millonarios. En cuanto a las líneas de investigación, una relacionada con el cargo de Cubides en la Dirección de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación. Dice el abogado que esta dependencia maneja casos de alto perfil, y otra que apunta a un posible paseo millonario por las múltiples transacciones generadas ese día. El abogado solicitó reserva en el caso, por lo que aseguró aún no se ha identificado plenamente a los presuntos responsables del caso. Se agota el tiempo para que el Consejo Nacional Electoral decida si Iván Cepeda, el candidato del petrismo, puede o no participar en la consulta del próximo 8 de marzo, a pesar de que ya participó en otra consulta el pasado 26 de octubre, que según el documento que radicaron los partidos, era una consulta interpartidista. Y es que el CNE está trabajando contrarreloj porque el próximo viernes 6 de febrero vence el plazo para la inscripción de candidatos que aspiran a participar en esas consultas de marzo. E inmediatamente, según el calendario, comienza el trámite para la impresión de los tarjetones por parte de la registraduría. Lo que se quiere evitar es imprimir una tarjeta electoral con la foto de Iván Cepeda, a pesar de que el CNE le inhabilite o le imposibilite esa posibilidad, lo cual generaría muchísimo más ruido en torno a esa decisión. Este fin de semana hubo muchas polémicas en el seno del Consejo Nacional Electoral, porque los 3 magistrados comisionados para redactar la ponencia que estudiará la sala plena frente al caso Iván Cepeda, que son fundamentales. Debes saber a esta hora en Meridiano Blue. Evidentemente terminó la jornada de la mañana de preparación del encuentro de este martes en la Casa Blanca entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump. Estaba reunido el presidente Petro con la canciller, con el ministro de Defensa, con el embajador García Peña, que acaban de hablar en la sede de la embajada en la capital estadounidense, muy cerca de la avenida Pensilvania. Catherine Ávila, primero que cualquier cosa, por favor, mire el termómetro. ¿A qué temperatura están en la capital de los Estados Unidos? Ricardo, hoy está mucho menos frío que otros días, estamos a 1 grado bajo cero, días anteriores estuvimos en 6 grados bajo cero. Sin embargo, bueno, el presidente Gustavo Petro avanza en esta agenda. Hace pocos minutos, aquí en la residencia del embajador Daniel García Peña, entregaron unas declaraciones sobre esa reunión que sostuvieron con el presidente Gustavo Petro, precisamente para ultimar los detalles de su encuentro con Donald Trump mañana. El embajador Daniel García Peña reconoció que el encuentro pues es impredecible, que no saben qué va a suceder. Sin embargo, consideran que las garantías que se le brindaron al presidente Gustavo Petro para llegar hasta acá son una buena señal. Lo maravilloso de las relaciones internacionales es que siempre habrá temas de desacuerdo, pero también y sobre todo temas de trabajo conjunto, de tal manera que estamos empeñados en seguir El ministro de Defensa, el general en retiro Pedro Sánchez, también habló de esos resultados que Colombia plantea pues plasmar mañana en la reunión con Donald Trump. Habló de incautaciones, más de 3.000 toneladas, habló también de extradiciones y precisamente confirmó que el presidente Gustavo Petro pues pidió la extradición de alias Pipe Tuluá. Y esos son los hechos que permiten estar muy bien preparados. El 90% de las extradiciones que se envían aquí a Estados Unidos es por temas de narcotráfico. Es más, el presidente de la República dio una orden muy clara el fin de semana
que el criminal, alias Pipe Tuluá, llegue lo más rápido extraditado de Colombia a Estados Unidos. Eso es parte de los más de 520 personas que ha extraditado Colombia durante este gobierno. Pues Ricardo, aquí en Washington, la agenda del presidente Gustavo Petro. Mañana la reunión será sobre las 11 de la mañana en la Casa Blanca y luego su agenda va a continuar con reuniones con congresistas, con estudiantes, con empresarios y también con comunidad colombiana. Le tengo una tarea, Catherine. Dígame. Averígüeme quién es el artista que pintó ese cuadro que está detrás suyo de la Plaza de Toros La Santa María de Bogotá. Y volvemos sí, señor, en un ratito, yo le averiguo y le tengo el dato. porque es muy llamativo y no sé si al presidente Petro le gusta encontrarse ese cuadro tan bello, pero de una actividad que está hoy tan desprestigiada como la tauromaquia en la sede de la embajada en Washington. 1:31 antes de la pausa, noticia urgente, un grave accidente de tránsito en Aranzazu, Caldas. Cristian, ¿qué pasó? Ricardo, y es que de acuerdo con el reporte oficial del Hospital San Vicente de Paúl de Aranzazu, aquí en el norte de Caldas, 2 personas murieron a causa de un siniestro en el que un campero que transportaba mujeres y demás empleados de una finca aguacatera se fue a un abismo cuando transitaba por la vereda La Hondita en el norte de Caldas. Una de las personas murió en el lugar de los hechos, mientras que la otra perdió la vida cuando recibía asistencia médica en el centro asistencial a causa de un severo golpe en la cabeza. En el vehículo también se movilizaron otras 8 personas, de las cuales 2 tuvieron que ser remitidas a Manizales como urgencia vital. Otras 2 aún están a la espera de que se acepte la remisión, mientras que otras 4 solo requirieron asistencia médica ambulatoria. Las causas del accidente aún están en materia de investigación, ya que el vehículo se salió de la vía cuando la carretera estaba mojada, producto de las fuertes lluvias que han caído durante todo el fin de semana y el inicio de esta semana aquí en el departamento de Caldas. José Daniel López, presidente de Alianza EN, afirmó en Mañanas Blue que el proyecto de ley del Ministerio de Transporte que endurece las sanciones contra conductores y usuarios de plataformas de transporte también afectará a taxistas. Acá ya no estamos en una foto de rivalidad entre taxistas y plataformas. Hay unos taxistas puntuales de unas empresas en unos departamentos del país que se oponen a la regulación de las plataformas y que seguramente les apoyarían este tipo de iniciativas. Pero el grueso de los taxistas en Colombia hoy trabajan a través de plataformas. En el 2024 hubo casi 200.000 cuentas de taxistas que prestaron al menos un servicio a través de una plataforma de movilidad. Yo ocasionalmente me muevo en taxi. Cuando me muevo en taxi, yo veo que el taxista tiene 3 o 4 teléfonos como en su centro de control y en cada una de esas tiene una plataforma de movilidad. Yo creo que ese es el mejor símbolo de la integración, de la coexistencia que existe hoy entre taxis y plataformas, y por supuesto en la medida en la que haya menos usuarios, plataformas perseguidas, plataformas castigadas, con menos razones, digamos, para operar, pues los taxistas también terminan perdiendo porque son menos posibilidades de ingresos y menor posibilidad también de viajes seguros. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube para acceder a este y más contenidos. En Blue le ponemos cara a la radio. Más de 5.000 usuarios en el Huila no están recibiendo servicios de salud. Toda la información aquí en Blue Radio. El personero del municipio de Iquira en el Huila, Harvey Andrés Sánchez Calderón, en diálogo con Blue Radio, advirtió que desde que inició el año 2026, la nueva EPS no ha suscrito el convenio para la prestación de servicios de salud con la ES María Auxiliadora de esa localidad. Señaló el representante del Ministerio Público que la cartera morosa de la nueva EPS con el hospital municipal supera los 700 millones de pesos, situación que tiene perjudicados a más de 5.000 usuarios sin poder recibir los servicios. Deportes, fútbol, ciclismo, béisbol, baloncesto, automóvil, todos en Meridiano Blue. Y empezamos hablando de fútbol colombiano porque, como contábamos en la parte previa con Ricardo Espina, ayer en Bogotá llovió muchísimo, como en el resto del país, y terminó suspendiéndose el partido entre Millonarios e Independiente Medellín, que se va a jugar en un rato nada más a partir de las 3 de la tarde, donde la gente tendrá que presentar la entrada del partido de ayer o el QR
de manera digital para poder ingresar al estadio en uno de los partidos importantes del fútbol colombiano. Repetimos, será a partir de las 3 de la tarde entre Millonarios e Independiente Medellín, acá en la ciudad capital. Luego a las 6:20 de la tarde va a estar jugando el Inter de Bogotá, el equipo capitalino que está teniendo un buen arranque de temporada, lo hará frente al Deportes Tolima, y a las 8:30 de la noche el Deportivo Pereira frente a Junior de Barranquilla. Estos últimos partidos usted los podrá escuchar a través de nuestro canal de YouTube, el canal de YouTube de Blue Radio, con los duelos a continuación del día de hoy. Mientras tanto, se está jugando ya partidos en el resto del mundo. En la Superliga Turca, sin John Hader Durán, está jugando el Fenerbahce, que está ganando 1-0 su partido. Mientras tanto, en un rato va a comenzar la fecha en Europa y en Argentina. 3:30 de la tarde, Gimnasia y Esgrima de la Plata frente al Dosivia. A las 5:45 estará jugando Racing, Duván Vergara y sus compañeros frente a Tigre como visitante. Defensa y Justicia frente a Estudiantes de La Plata, con el retorno de Edwin Cetré al equipo de La Plata. Argentinos Junior Belgrano, Unión de Santa Fe frente a Gimnasia y Esgrima de Mendoza. Mientras tanto, estamos a muy poco del cierre del mercado de fichajes en Europa y en Italia sobre todo. Van a estar jugando a las 2:45 de la tarde Udinese frente a la Roma. En la Premier League estarán jugando el Sunderland frente al Burnley y el Mallorca frente al Sevilla, que serán los movimientos de una semana que ya nos irá contando muchos más partidos interesantes y que nos irá contando además el retorno de la Copa Libertadores de América, porque mañana comienza la fase previa de la Copa Libertadores de América con un partido en Bolivia. Así que estaremos atentos. Recuerden, 3 partidos del fútbol colombiano. Va a estar jugando Millonarios frente a Medellín. El resto de la fecha usted la podrá escuchar y por supuesto a través de la señal de Blog Deportivo. Todos los detalles acá en Minutos en Blue Radio. Más de 5.000 usuarios en el Huila no están recibiendo servicios de salud. Toda la información aquí en Blue Radio. El personero del municipio de Iquira en el Huila, Harvey Andrés Sánchez Calderón, en diálogo con Blue Radio. Debes saber a esta hora en Meridiano Blue. En máxima alerta los habitantes del archipiélago de San Andrés y de todo el litoral caribe colombiano por las intensas lluvias, por el mar de leva. Las emergencias se han concentrado en el departamento de Córdoba y en la zona del Urabá. ¿Qué pasa en la costa caribe? Regreso con usted, Vanessa. Le cuento, Ricardo, que en estos momentos se están trabajando para evacuar a los habitantes de los municipios más afectados, 12 en total para ser precisos. Por ejemplo, en Tierra Alta se presentó un daño en un puente, el cual terminó completamente destruido y esto tiene incomunicada a la población. También por esto están trabajando ubicando jarillones de manera improvisada. Lo que cuenta Paula Tous, quien es la secretaria o la jefa de la Oficina de Gestión del Riesgo en el departamento de Sucre, es que en toda la región de La Mojana están corriendo porque dicen ellos que están subiendo los niveles a pesar de que ya estaban con el agua al cuello. Bien adentro porque los niveles están aumentando. Tenemos alerta, como le acabo de decir, de San Jorge, el agua que viene bajando desde Caregato por el Cauca, y también hay una alerta de Hidroituango. Entonces los niveles han aumentado. Ayer hablaba con el alcalde de Guaranda, ya tiene tres máquinas en el sector, está en unos puntos tratando de levantar unos arillones por donde ya se estaba intentando romper, y bueno, es poco lo que se ha comenzado a aumentar, pero dice ellos que la zozobra es alta para la comunidad, quienes incluso no han podido dormir esperando por respuestas, y lo que están advirtiendo desde el IDEAM es que las lluvias se van a extender hasta el próximo miércoles, por lo que muy posiblemente lo que tendremos será un incremento en el número de damnificados, que ya se contabilizan en 10.000 y en el total de municipios afectados. Vanessa, y la tragedia es en Valle del Cauca por cuenta de las lluvias. Allí 2 niñas y una madre fallecieron en medio de esas emergencias y son 8 los municipios allí en alerta. Hugo Mario, buenas tardes. Valentina, buenas tardes. Las lluvias de estas últimas horas ocasionaron crecientes de ríos y derrumbes en 8 municipios del departamento del Valle del Cauca. En Cali continúa la alerta por la creciente del río Pance. En Jamundí, la creciente del río Claro inundó fincas y cultivos. Y en zona rural de Tuluá, una tragedia que usted mencionaba, la creciente de una quebrada arrastró a una mujer y a sus 2 pequeñas hijas de 3 y 6 años cuando intentaban atravesarla en una motocicleta. Las niñas y la madre fueron encontradas muertas. El secretario de Gestión del Riesgo del Valle, Francisco Tenorio.
Hacemos un llamado a que estemos muy atentos, especialmente a la comunidad vallecaucana, para que a la hora de visitar los afluentes o cuando se presenten condiciones hidroclimatológicas adversas, pues estén muy atentos y no se expongan, no arriesguen la vida tratando de cruzar los caudales de las quebradas, de algunos afluentes principales, ya que vamos a notar el aumento considerable en cada uno de estos durante estos meses que se vienen. En el Valle del Cauca fue ya declarada la calamidad pública por esta temporada de lluvias que, según las autoridades ambientales, se va a extender hasta finales del próximo mes de abril. Y en Cartagena continúa la alerta del monitoreo de las autoridades por el paso del frente frío por el Mar Caribe, que ha generado intensas lluvias y un fuerte mar de leva. Hay bandera roja para la navegación de embarcaciones menores y se han atendido emergencias en más de 12 barrios. Repito, también está pasando algo similar en la ciudad de Río Hacha. ¿Pero qué pasa en Cartagena, Dálida Orozco? Cartagena completa su segundo día bajo los efectos del frente frío que transita por el Mar Caribe proveniente de Norteamérica. En la ciudad se registra un agresivo mar de leva, acompañado de fuertes ráfagas de viento y olas entre 3 y 4 metros, que obligaron a las autoridades a restringir la navegación de embarcaciones menores a la zona insular. Según el reporte de la Oficina de Gestión del Riesgo del Distrito, los puntos más críticos se presentan en la avenida Santander, en donde la fuerza del mar está afectando la movilidad. También en la zona insular, en donde resultó con graves daños en su infraestructura el embarcadero de Playa Blanca. Además, luego de 12 horas de lluvias continuas, se registraron árboles caídos y voladuras de techos y cubiertas en por lo menos 12 barrios. Daniel Vargas, director de la Oficina de Gestión del Riesgo de Cartagena. Poco ha mermado la situación en las precipitaciones de las últimas horas. Más de 12 horas de lluvias hemos tenido en la ciudad de Cartagena, olas significativas de más de 2 y 3 metros de altura, lo que ha ocasionado que el mar de leva se fortalezca. Entre tanto, el aeropuerto Rafael Núñez reportó que mantiene activa su operación. Sin embargo, desde el domingo se han presentado retrasos y cancelaciones de varios vuelos. Las autoridades mantienen activo el monitoreo y seguimiento de todas estas emergencias. Recorramos el mundo en Meridiano Blue. 1:41, hablamos de el encuentro histórico crucial de este martes entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro. La Casa Blanca lista un estricto protocolo para recibir al jefe de Estado colombiano. ¿Qué detalles se conocen? Además de que sería un encuentro cerrado para la prensa. Jacopo Luzzi, desde la Casa Blanca. La Casa Blanca se prepara para recibir al presidente Gustavo Petro este martes. Un encuentro a las 11 de la mañana que forma parte de la agenda oficial del presidente Donald Trump para esta semana y que recibirá todos los honores de una tradicional visita de un jefe de Estado a la residencia presidencial estadounidense. Emblemática será la Guardia de Honor, cuyos integrantes a la llegada de Petro a la entrada principal del ala oeste de la Casa Blanca recibirán al mandatario con un callejón de banderas de los 50 estados de Estados Unidos. Estos militares se llaman abanderados. Mientras tanto, el bilateral se realizará bajo estrictas medidas logísticas y sin presencia de medios de comunicación, una decisión que busca evitar situaciones tensas como las ocurridas en encuentros previos del mandatario estadounidense con otros jefes de Estado. Por ejemplo, la intensa reunión a finales de enero 2025 entre Trump y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, con las cámaras y los periodistas que asistieron a un verdadero enfrentamiento verbal entre los dos líderes. En particular, considerando que este será el primer cara a cara oficial entre Trump y Petro desde que el republicano regresó a la presidencia y las rifirrafes diplomáticas entre ambos en los últimos meses, la voluntad de la administración estadounidense es tener un evento oficial sin que se convierta en un espectáculo mediático. Al mismo tiempo, con Trump todo puede cambiar y no se excluye una decisión de último momento de abrir las puertas a la prensa. Se espera que el encuentro dure máximo 2 horas, según la agenda del presidente estadounidense. Jacopo, han sido ya 1 año y 1 semana desde la primera tensión y la primera crisis diplomática entre el presidente Gustavo Petro y el presidente Donald Trump. A lo largo de este año fueron varias las peleas que fueron escalando esa tensión. Mateo Piñeros.
Las tensiones entre Trump y Petro se dieron desde el primer momento. A los pocos días de haberse posesionado el mandatario estadounidense, el presidente colombiano prohibió el ingreso de 2 aviones provenientes de Estados Unidos con colombianos deportados. Petro aseguró que venían esposados y que eso no era digno. Trump amenazó con varias sanciones y aunque la situación se solucionó, en julio la relación volvió a ser tensa. Petro dijo que altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos estarían tratando de tumbarlo. El encargado de negocios en Bogotá, John McNamara, fue llamado a consultas, al igual que el embajador colombiano en Estados Unidos. Sin embargo, uno de los puntos de mayor tensión se dio en septiembre, cuando con megáfono en mano y en una manifestación pro-Palestina, Petro le pidió al ejército de Estados Unidos desobedecer a Trump. Lo hizo desde Nueva York. Desde Nueva York le pido a todos los soldados del ejército de los Estados Unidos no apuntar contra la humanidad sus fusiles. Desobedezcan la orden de Trump, obedezcan la orden de la humanidad. Por esta declaración al presidente Petro le retiraron la visa, pero los bombardeos de Estados Unidos en el Caribe generaron otros choques entre los gobiernos y el 20 de octubre Trump calificó a Petro como un líder del narcotráfico. Es un matón y una mala persona, es un hombre que fabrica muchas drogas. Creo que debería tener cuidado o tomaremos acciones contra él y su país. Al gobierno estadounidense no le convence la política antidrogas del gobierno Petro y en noviembre del 2025 al presidente colombiano y algunos de sus familiares, así como al ministro del Interior Armando Benedetti, los incluyeron en la lista Clinton. Petro respondió el mismo día desde la Plaza de Bolívar. Y se nos acusa como si ese intento de evitar más violencia en Colombia fuera una alianza con el narcotráfico. Y lo único que puedo decir es que este gobierno intenta hacer es una alianza con la paz. Y aunque estas situaciones generaron choques y tensión entre los gobiernos, el momento más crítico se dio tras la captura de Nicolás Maduro. Trump, en declaraciones a la prensa, señaló que podría haber una operación similar en Colombia. Colombia está muy enferma también, liderada por una persona enferma que le gusta hacer cocaína y enviarla a Estados Unidos. Me suena bien la idea de hacer también una operación en Colombia, ¿sabes? Porque ellos matan mucha gente. La crisis empezó a resolverse el 7 de enero. Ese día se concretó una llamada entre los dos mandatarios. Trump a los pocos minutos invitó a Petro a la Casa Blanca. Ese día el mandatario colombiano tenía preparado un fuerte discurso contra Trump en la Plaza de Bolívar. Hoy traía un discurso y tengo que dar otro. Eso no es fácil. El primer discurso era bastante duro, porque es que yo sé de la guerra. Este es el contexto de choques diplomáticos y peleas por redes entre los dos gobiernos. Es por eso que hay expectativas sobre la reunión de mañana, que puede ser sin duda una de las más importantes para la relación bilateral en toda su historia. Una 47, Bad Bunny, sí, este señor se convirtió en el protagonista de la entrega de los premios Grammy en Los Ángeles por su protesta contra ICE, contra la patrulla migratoria del presidente Trump. A propósito, es uno de los temas en la agenda con el presidente Gustavo Petro. W Bernal y la forma en la que Bad Bunny se convierte en personaje global por cuenta de esta intervención. ¿Ya me tiene la respuesta a la tarea? ¿Ya hizo la tarea, Catherine? Ricardo, usted me pidió que le averiguara sobre este cuadro que las personas que están conectadas en nuestra transmisión de YouTube pueden mirar, y ya le tengo el nombre. Se llama La Venganza de los Toros, en la Plaza de Santa María, Bogotá. Tiene unas medidas de 125 centímetros por 213 centímetros. El autor es nada más, no es cualquier persona, es el hermano del embajador Daniel García Peña, que se llama Andrés García Peña, y fue hecha en 2024. Pues como usted lo ve, es más bien una especie de crítica a la tauromaquia, una especie de que se cambian los roles. Ya no es el torero el que pues está liderando en la tauromaquia, sino es el toro. El toro matando al torero. Asesinando. Exacto, al torero, y es una sociedad. Y en las graderías están solo los toros celebrando. De toros. Sí, señor, de toros celebrando. Este espectáculo, pues, que para muchos es considerado un tema cultural, para el gobierno Petro no tanto, pues es una obra que le regaló el hermano de Daniel García Peña al embajador. Interesante historia, Catherine. Una 51. Feliz almuerzo, ya regresamos en Meridiano Blue.
¿Qué tan necesarios son los puestos de prestación de servicios por los cuales firmó el presidente Gustavo Petro a través de una nómina paralela? Esto fue lo que respondió el concejal de Bogotá, Daniel Briceño. Yo creo que hay contratistas que son necesarios e indispensables en las entidades, porque las entidades no pueden cubrir con su planta de personal pues todos. Por ejemplo, toda la cantidad de abogados que se contratan en las oficinas jurídicas para responder derechos de petición, para llevar adelante todas esas actividades. Pero hay otra serie de cargos que yo quiero referirme a ellos. Yo no entiendo qué tiene. Debes saber a esta hora en Meridiano Blue. Chaparro, ¿qué se sabe de la muerte, supuesta muerte de alias Gonzalito, uno de los máximos cabecillas del Clan del Golfo? Todavía no hay cuerpo en manos de las autoridades, entonces, si no hay cuerpo, no hay muerto. ¿Qué sabemos de Gonzalito, Chaparro? José Gonzalo Sánchez, alias Gonzalito, segundo al mando del Clan del Golfo, habría muerto ahogado durante un aparente accidente de la lancha en la que se movilizaba mientras transitaba por las aguas del río Esmeraldas en jurisdicción del municipio de Tierra Alta, Córdoba. La información fue confirmada por el Clan del Golfo a través de un comunicado en el que además explican que Sánchez se movilizaba junto con su equipo de seguridad en la embarcación. Después del naufragio, el cuerpo del comandante Willington, como también era conocido en la estructura, fue rescatado por integrantes de la comunidad indígena de La Pita. Tras la muerte de Gonzalito, señalado como uno de los narcotraficantes más buscados por Colombia y Estados Unidos, el presidente Gustavo Petro sostuvo que el cuerpo será entregado a la Organización de Estados Americanos, OEA, y a la Brigada 11 del Ejército para su respectivo levantamiento y custodia. Mientras se hace el traslado a las instalaciones de medicina legal en Montería para el respectivo proceso, agencias de inteligencia de Colombia indagan si efectivamente alias Gonzalito habría muerto ahogado en un accidente fluvial o habría sido asesinado. Y a propósito de esta información que está en proceso de verificación, la pregunta es si esto afecta o no, pone en riesgo esa conversación que ya venía avanzando el gobierno nacional con este grupo ilegal. Salima. Valentina, pues de acuerdo con Álvaro Jiménez, el negociador del gobierno en la mesa con el Clan del Golfo, se trata de un hecho inesperado, pero que no modifica la decisión colectiva del grupo de continuar con el proceso. Explicó que el grupo atraviesa un momento de duelo interno tras la muerte de alias Gonzalito y que se espera que una vez superada esta etapa se retome el desarrollo normal de los compromisos y temas que ya venían siendo trabajados con el gobierno. Escuchemos. Pero no debería afectar el proceso de conversaciones que estamos adelantando. Hasta ahora lo que esperamos es que tanto el grupo, sus integrantes y sus mandos vivan su duelo y que prontamente le demos desarrollo a todos los compromisos que tenemos en desarrollo la decisión. Jiménez también explicó que los acercamientos no dependen de situaciones individuales, sino de una determinación adoptada por la instancia de mayor jerarquía del Clan del Golfo. Divisas, bolsas y mercados en Meridiano Blue. ¿Qué ha pasado con los aranceles del 30% entre Colombia y Ecuador y viceversa, Laura? ¿Ya entraron en vigencia y qué afectaciones han causado? Ricardo, le cuento que por parte de la Cámara Colombo-Ecuatoriana mencionaron que en la frontera ya el golpe es evidente. A finales de enero cruzaban cerca de 2.000 camiones diarios y en los últimos días no ha pasado ninguno, poniendo en riesgo miles de empleos, especialmente en zonas fronterizas y en el departamento de Antioquia, Valle del Cauca y Cundinamarca. En las exportaciones colombianas hacia Ecuador se prevén afectaciones en sectores claves como el farmacéutico, del cual Ecuador depende en gran medida, además de autopartes y plásticos. Del lado contrario, Colombia también sentiría el impacto en productos esenciales como el atún, ya que casi el 99% del consumo nacional proviene de Ecuador, así como en aceites, madera, camarones y calzado popular usado por el sector rural. ¿Cuál es el panorama que se viene? Esto fue lo que dijo la directora de la Cámara de Comercio Colombo-Ecuatoriana, Oliva Díaz Granados. Y estas medidas obviamente le dan vía abierta a todo el contrabando y el transporte ilegal de mercancía. China, el gran ganador. ¿Y quién es el perjudicado? Pues la sostenibilidad y el aparato productivo de ambos países. Finalmente, el llamado es urgente a que ambos gobiernos retomen el diálogo diplomático, coordinen controles fronterizos y eviten decisiones que, según la Cámara, representan un fuerte golpe para el aparato productivo de los dos países, Ricardo. A esta hora en Meridiano Blue, el rollazo político. Se encontraron en el mismo escenario, en Río Hacha, en la misma banca de la misma iglesia, separados por muy poquitos metros unos de otros, Álvaro Uribe, Paloma Valencia
y Abelardo de la Espriella. ¿Mensaje político? Es posible. ¿En qué contexto se encontraron, Vanessa? Ricardo, ¿coincidencia o reunión? Es la pregunta que tienen muchos. Los tres estuvieron sobre el mediodía de hoy compartiendo asiento en una de las bancas de la parroquia Nuestra Señora de los Remedios en Riohacha, en medio de la conmemoración de la Virgen de los Remedios, que es la patrona de la capital de La Guajira. Llama la atención que estaban Álvaro Uribe Vélez y Paloma Valencia juntos en la misma banca. Luego al lado de Paloma estaba un hombre que no identifico y junto a él era que estaba Abelardo de la Espriella. Ambos la precandidata y el candidato compartieron en sus redes sociales fotografías del momento. Sin embargo, Abelardo se mostró solo. No dijo en ningún momento que había estado junto al expresidente Álvaro Uribe ni a Paloma Valencia, y en este caso Paloma hizo lo mismo. Recortó de la foto a Abelardo de la Espriella. Estuvieron entonces los tres allí compartiendo este espacio en medio de la ceremonia religiosa, y posteriormente Abelardo se retiró del sitio, y lo que sabemos es que Paloma y el expresidente se sumaron a participar durante unos minutos en la procesión que estuvieron realizando, Ricardo. Recorramos el mundo en Meridiano Blue. Y en medio de la liberación de los presos políticos en Venezuela se conocen la gravedad del impacto que ha tenido en estas personas las torturas por parte del régimen venezolano. Uno de los casos es el de un preso político que no reconoció a su familia luego de haber salido de uno de los centros de detención. Santiago Martínez. Hola, sí, sin esperar la aprobación de la ley de amnistía, el gobierno decidió igual seguir liberando a presos políticos. En las últimas 24 horas han salido al menos 36, entre esos el conocido activista en derechos humanos Javier Tarazona, que pasó casi 5 años en el Helicoide. En redes sociales hay decenas de videos de estos presos políticos en la calle con su familia. Algunos eran llevados hasta su casa por el SEBIN, otros solo salían caminando de la cárcel. Pero sin duda, lo que más llamó la atención fue donde se muestra la liberación de Óscar Castañeda, preso desde abril 2024, luego de haberse hecho viral unas palabras de él durante un mitin político en el estado portuguesa, Los Llanos Venezolanos, a favor de Mundo González y de María Corina Machado, esto en época de campaña electoral. Lo llamativo del video es que este militante del partido de María Corina se mostró confundido, tanto así que ni reconoció a sus familiares que estaban allí recibiéndolo. Soy yo, tu hija, papi, soy yo, tu hija. Mírame, mira mi papi. Mira, no te va a pasar nada, no te va a pasar nada. Camina que no te va a pasar nada. Totalmente aturdido, desconectado, con la mirada perdida, salió este preso político de allí del Helicoide. También de ahí salió Javier Tarazona, director de la ONG Funda Redes, y que pasó casi 5 años detenido, acusado de incitación al odio, terrorismo y traición a la patria. Tarazona, recordemos, denunciaba la presencia de la guerrilla en territorio venezolano y mostraba constantemente pruebas de cómo se movían estos grupos ante la falta de datos oficiales. Y aunque Tarazona afirma estar alejado del rencor o la venganza, sí exigió la derogación de leyes que mandan a la cárcel solo por pensar diferente. Necesitamos el reencuentro. Yo estoy de acuerdo y conmigo van a encontrar a un ciudadano convencido de que necesitamos reencontrarnos, pero para reencontrarnos tenemos que acabar con el sicariato político. Y el sicariato político es varias leyes, por ejemplo, la derogación de esa ley que me tuvo a mí casi 5 años, la ley del odio. Es una ley que lo que busca es castigar al que opine distinto, castigar al que piense diferente. Todos estos movimientos de liberación de presos políticos ocurren a la espera de que mañana martes el Parlamento apruebe esta ley de amnistía anunciada por Delcy Rodríguez.